Ricardo Tavares estaba sentado en el suelo frío de su apartamento vacío. Las paredes hacían eco del silencio pesado de una vida que se derrumbó en cuestión de semanas. Aquel hombre que un día comandó una de las mayores empresas de inversiones de la ciudad ahora sostenía en sus manos una única tarjeta de crédito rechazada. Sus ropas de marca habían sido embargadas. Su carro importado llevado por el banco. Hasta los muebles que decoraban aquel apartamento lujoso habían sido removidos por oficiales de justicia la tarde anterior. Miraba el celular sin batería y pensaba en quién podría llamar. La lista mental que creaba era desoladora. Todos los contactos parecían imposibles ahora. Y fue justamente en ese momento de desesperación absoluta que una imagen atravesó su mente. Un rostro que había ignorado completamente durante años. Una mujer que trabajaba en la recepción de su edificio corporativo. Su nombre era Elena. Ricardo nunca tuvo paciencia para intercambiar más que un saludo frío con ella. Cuando Elena sonreía y deseaba buenos días todas las mañanas, él simplemente pasaba de largo hablando por teléfono o fingiendo estar demasiado ocupado para responder. Ni siquiera sabía bien cuál era su historia. Solo sabía que ella estaba allí todos los días con aquel uniforme simple y aquella sonrisa genuina que él consideraba irritante. Pero ahora todo cambió. Y algo dentro de Ricardo decía que aquella mujer sería la única persona capaz de mirarlo sin juzgarlo. El desenlace de esta historia no solo cambiaría completamente la vida de ambos, sino que revelaría verdades profundas sobre carácter, redención y el verdadero significado de riqueza. 3 años antes, Ricardo Tavares era el nombre más comentado en los círculos financieros de la ciudad. A los 38 años había construido una fortuna impresionante a través de inversiones agresivas y negociaciones que bordeaban lo antiético. Su empresa gestionaba millones en activos y su estilo de vida reflejaba cada centavo de esa riqueza obscena. Se despertaba todos los días en un ático con vista panorámica. Conducía un carro que costaba más que 3 casas y cenaba en los restaurantes más exclusivos, siempre acompañado de personas igualmente ricas y vacías. Ricardo cultivaba una imagen de éxito absoluto. Sus ropas eran impecables. Su reloj costaba el equivalente al salario anual de 10 personas. Frecuentaba fiestas donde el champán francés corría libre y conversaciones superficiales sobre yates y viajes internacionales dominaban el ambiente. Pero detrás de esa fachada de perfección existía un hombre profundamente arrogante e incapaz de ver valor en las personas a su alrededor. Para Ricardo el mundo estaba dividido en 2 categorías: los exitosos que merecían su atención y los perdedores que eran invisibles. Trataba a los meseros con desdén. Ignoraba completamente a los empleados de limpieza. Se colaba en las filas sin el menor pudor. Y cuando alguien intentaba alertarlo sobre sus modales, él simplemente reía y decía que las personas demasiado sensibles no sobrevivían en el mundo de los negocios. Elena conoció a Ricardo el primer día en que él alquiló la oficina en el piso 15. Ella estaba en la recepción como siempre, saludando a todos los que entraban con educación y simpatía. Cuando Ricardo pasó por la puerta principal cargando su maletín de cuero italiano y hablando alto por teléfono, Elena sonrió y dijo buenos días. Él ni siquiera miró en su dirección. En los meses siguientes la escena se repitió innumerables veces. Elena siempre gentil, siempre educada, siempre presente. Ricardo siempre distante, siempre apurado, siempre superior. Hubo un día en que el ascensor estaba lleno y Elena sostenía una caja pesada de documentos. Ricardo entró, empujó a algunas personas a un lado y cuando Elena pidió permiso para pasar él puso los ojos en blanco, visiblemente molesto, como si la presencia de ella fuera una molestia intolerable. Pero Elena nunca dejó que la frialdad de él la afectara. Continuaba haciendo su trabajo con dedicación. Llegaba temprano. Organizaba la recepción. Ayudaba a todos los que necesitaban. Y aun sabiendo que Ricardo jamás retribuiría su gentileza a ella, continuaba saludándolo todas las mañanas. Porque para Elena tratar bien a las personas no dependía de cómo ellas te trataban. Dependía de quien elegías ser. La primera señal de problemas apareció un martes lluvioso de marzo. Ricardo estaba en su oficina revisando contratos cuando recibió una llamada inesperada de la auditoría interna. Había inconsistencias graves en los reportes financieros de la empresa. Los números no cuadraban. Inversiones fantasma aparecían en los balances. Y lo peor de todo, varias operaciones habían sido realizadas sin la debida documentación legal. Ricardo sintió que la sangre se helaba.
Siempre supo que algunas de las tácticas que usaba estaban en la zona gris de la legalidad, pero confiaba en que su equipo sabría cubrir las huellas. Confiaba en que su contador Bruno, un hombre que él consideraba amigo leal, estuviera cuidando de todo tras bambalinas. Pero ahora descubría que Bruno había manipulado registros, desviado fondos y cuando percibió que la auditoría se acercaba simplemente desapareció. En cuestión de días la noticia se filtró. La prensa financiera comenzó a publicar artículos especulativos. Clientes importantes exigieron reuniones urgentes. Inversionistas accionaron abogados. Y Ricardo, que siempre se sintió invencible, vio su imperio comenzar a agrietarse como vidrio bajo presión. Intentó controlar la situación. Programó reuniones con sus principales socios de negocios. Hombres a quienes había enriquecido. Personas que le debían favores. Pero cuando Ricardo llegaba a las reuniones, la recepción era fría. Secretarias decían que los jefes estaban ocupados. Las llamadas no eran devueltas. Los correos electrónicos quedaban sin respuesta. Uno por uno todos aquellos que consideraba aliados simplemente le dieron la espalda. El golpe final vino cuando la justicia bloqueó todos los activos de la empresa. Cuentas bancarias congeladas. Bienes embargados. El apartamento puesto como garantía fue tomado. Ricardo perdió todo en menos de un mes. Y lo que más dolía no era la pérdida material, sino darse cuenta de que nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a ayudarlo. Intentó llamar a André, un amigo de la universidad que siempre decía que estaría allí para lo que fuera necesario. André no contestó y después mandó un mensaje frío diciendo que no podía asociarse con escándalos. Ricardo buscó a Marcela, una mujer con quien tenía una relación casual hacía meses. Ella bloqueó su número tan pronto supo de la situación financiera. Cada puerta que Ricardo tocaba se cerraba con más fuerza. Cada rostro que buscaba desviaba la mirada. Y fue en esa inmersión profunda en el abandono total que finalmente entendió una verdad brutal: nunca tuvo amigos de verdad. Nunca cultivó relaciones genuinas. Todo lo que construyó fueron conexiones basadas en interés, conveniencia y dinero. Y ahora que el dinero había desaparecido, las personas también desaparecieron. Ricardo pasó días deambulando por las calles de la ciudad. No tenía más a dónde ir. No tenía dinero para pagar hotel. No tenía tarjeta de crédito que funcionara. Su orgullo le impedía buscar parientes distantes que había ignorado durante años. Y con cada hora que pasaba sentía el peso de la humillación crecer. Durmió en un banco de plaza la primera noche. Despertó con frío, con hambre y con la sensación devastadora de que su vida se había convertido en una pesadilla de la cual no podía despertar. A la mañana siguiente Ricardo caminó hasta una panadería e intentó pedir un café fiado. El dueño lo reconoció por las noticias y lo expulsó con insultos. Las personas en la calle lo miraban con una mezcla de lástima y satisfacción. Algunos hasta sacaban fotos como si su desgracia fuera entretenimiento. Fue esa mañana de humillación que Ricardo decidió hacer algo que jamás imaginó ser capaz. Caminó hasta el edificio donde quedaba su antigua oficina. No sabía exactamente por qué iba allí. Tal vez era nostalgia. Tal vez era desesperación. Pero algo dentro de él decía que necesitaba volver a aquel lugar. Cuando Ricardo entró al vestíbulo del edificio, percibió como todo parecía diferente ahora. El mármol reluciente que pisaba distraídamente todos los días ahora parecía frío e inaccesible. Las luces que antes eran solo parte del escenario, ahora lo dejaban expuesto y vulnerable. Se sintió pequeño, insignificante. Y fue cuando miró hacia la recepción que vio a Elena. Ella estaba organizando papeles detrás del mostrador. Usaba el mismo uniforme simple de siempre. El cabello recogido en un moño práctico. Y cuando levantó los ojos y vio a Ricardo parado allí con ropas sucias, barba sin afeitar y una expresión de completa derrota, algo cambió en su rostro. No era lástima. No era satisfacción. Era algo más profundo. Era empatía genuina. Elena se levantó despacio y caminó hacia él. Ricardo no podía hablar. No podía ni siquiera mirarla directamente porque la vergüenza era demasiado grande. ¿Cómo podía estar allí frente a aquella mujer que había ignorado, tratado con indiferencia y menospreciado durante tanto tiempo? ¿Cómo podía esperar cualquier cosa de ella ahora? Pero antes de que Ricardo pudiera decir cualquier cosa, Elena hizo algo completamente inesperado.
Colocó la mano gentilmente en el brazo de él y preguntó con voz suave, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Aquellas palabras simples quebraron algo dentro de Ricardo. Sintió los ojos humedecerse. Sintió la garganta apretarse. Y por primera vez en toda su vida adulta Ricardo Tavares lloró frente a otra persona. Elena no hizo preguntas invasivas. No juzgó. No hizo discursos sobre karma o justicia. Simplemente dijo que Ricardo podría quedarse en el cuartito de depósito del edificio por algunos días hasta conseguir reorganizarse. Trajo una manta vieja pero limpia. Le dio un sándwich que había traído para el almuerzo. Y dijo que cuando él quisiera conversar ella estaría allí. En los días siguientes, Ricardo vivió en aquel pequeño depósito rodeado de materiales de limpieza y cajas de cartón. Era humillante. Era vergonzoso. Pero era mejor que la calle. Y más importante que eso, era la primera vez en semanas que alguien lo trataba con dignidad. Elena visitaba a Ricardo todos los días. Traía comida. Conversaba sobre asuntos ligeros. Contaba historias sobre su propia vida. Y poco a poco Ricardo comenzó a entender quién realmente era aquella mujer que había ignorado durante tanto tiempo. Elena tenía 35 años. Era viuda. Su esposo había muerto en un accidente de trabajo 5 años antes, dejándola sola con una hija pequeña para criar. Elena trabajaba como recepcionista durante el día y hacía limpiezas en oficinas durante la noche para complementar el ingreso. Vivía en un apartamento minúsculo en los suburbios de la ciudad, pero siempre decía que estaba agradecida por tener un techo sobre su cabeza. A pesar de todas las dificultades, Elena era una persona extraordinariamente positiva. Sonreía con facilidad. Trataba a todos con gentileza. Y tenía una fe inquebrantable de que las cosas siempre mejoran cuando continúas intentando. Ricardo quedaba impresionado con la fuerza de aquella mujer. Ella tenía todas las razones del mundo para ser amarga, cínica y egoísta, pero elegía ser exactamente lo opuesto. Un día Ricardo finalmente preguntó, ¿por qué me estás ayudando? Después de todo lo que hice. Después de cómo te traté. ¿Por qué no simplemente me diste la espalda como todos los demás? Elena lo miró con aquellos ojos serenos y dijo, porque conozco el dolor de estar solo en el fondo del pozo. Y sé que nadie merece pasar por eso sin al menos una persona que crea que puede levantarse de nuevo. No eras una buena persona, Ricardo. Pero eso no significa que no puedas convertirte en una. Aquellas palabras resonaron en la mente de Ricardo por días. Nunca había pensado en sí mismo como una mala persona. Siempre justificó sus comportamientos como necesarios para el éxito. Pero ahora mirando hacia atrás veía claramente el rastro de heridas que había dejado. Veía a las personas que había humillado. Veía las oportunidades que tuvo de ser mejor y eligió ser peor. Y por primera vez en la vida Ricardo sintió algo que nunca había sentido antes, el deseo genuino de cambiar. Elena ayudó a Ricardo a conseguir un empleo temporal en una empresa de limpieza donde ella trabajaba por la noche. No era nada glamoroso. Era trabajo pesado. Limpiar baños. Barrer pasillos. Vaciar basureros. Pero era honesto. Y pagaba lo suficiente para que Ricardo comenzara a sustentarse. En los primeros días, Ricardo se sentía profundamente humillado. El que había comandado reuniones millonarias ahora estaba de rodillas limpiando el piso de oficinas. Pero con el tiempo algo cambió. Comenzó a percibir que había dignidad en aquel trabajo. Que las personas que hacían aquello todos los días merecían respeto. Y que él había sido un idiota por pensar que era superior a cualquier persona. Elena y Ricardo comenzaron a pasar más tiempo juntos. Ella lo presentó a su hija Clara, una niña de 8 años, llena de energía y curiosidad. A Clara le gustó Ricardo inmediatamente y comenzó a tratarlo como un amigo especial. Contaba historias de la escuela. Mostraba dibujos. Y se reía de los chistes sin gracia que Ricardo intentaba hacer. Aquella convivencia simple con Elena y Clara fue transformadora para Ricardo. Aprendió el valor de una cena casera compartida. Aprendió que la felicidad no estaba en restaurantes caros, sino en conversaciones genuinas. Aprendió que la riqueza no se medía en bienes materiales, sino en conexiones humanas verdaderas. Elena también enseñó a Ricardo sobre humildad a través de pequeños gestos diarios. Lo llevó a ayudar en una institución de caridad donde ella era voluntaria los fines de semana.
Allí Ricardo conoció personas que tenían mucho menos que él y aún así compartían lo poco que tenían. Vio ancianos abandonados, niños sin familia, y entendió que el sufrimiento humano era universal y que ayudar a los demás era lo único que realmente importaba. Con el paso de los meses, Ricardo se fue reconstruyendo. No financieramente todavía, pero emocionalmente. Se estaba convirtiendo en una persona diferente, más gentil, más atento, más humano. Y Elena veía esa transformación con esperanza silenciosa. Pero el pasado de Ricardo no estaba dispuesto a dejarlo en paz tan fácilmente. Fue una tarde de sábado cuando el teléfono de Ricardo sonó. Era un número desconocido, pero contestó. Del otro lado de la línea estaba Rodrigo Almeida, uno de los principales inversionistas que había trabajado con Ricardo en los viejos tiempos. Rodrigo era conocido por su frialdad y por solo hacer negocios cuando veía ventaja clara. Rodrigo fue directo al punto. Dijo que había seguido toda la caída de Ricardo. Dijo que sabía que estaba trabajando como empleado de limpieza. Y entonces hizo una propuesta sorprendente. Rodrigo estaba montando una nueva empresa de inversiones y quería a Ricardo como socio. Creía que Ricardo todavía tenía el talento necesario para generar ganancias. Y estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. La propuesta era generosa. Ricardo volvería al mundo corporativo. Tendría un salario alto, participación en las ganancias, oficina propia. Todo lo que había perdido sería devuelto y más. Pero había una condición: Ricardo tendría que cortar lazos con su vida actual. Nada de trabajos de limpieza, nada de convivencia con personas simples. Y principalmente nada que pudiera manchar la imagen de la nueva empresa. Ricardo quedó en silencio por un largo tiempo. Aquella propuesta era todo lo que pensó que quería. Era el retorno triunfal. Era la redención pública. Era la oportunidad de probar a todos los que lo derribaron que era capaz de levantarse. Pero cuando Ricardo colgó el teléfono sintió algo extraño. No era emoción. Era incomodidad. Y por primera vez entendió por qué. Porque aquella propuesta exigía que volviera a ser la persona que era antes. Y esa persona era alguien que ya no quería ser. Ricardo contó sobre la propuesta a Elena esa misma noche. Estaban sentados en la pequeña sala de la casa de ella tomando té mientras Clara dormía en la habitación al lado. Elena escuchó todo en silencio y cuando Ricardo terminó ella solo preguntó: ¿Y qué está diciendo tu corazón? Ricardo no respondió inmediatamente. Se quedó mirando la taza de té en sus manos. Pensó en todo lo que había vivido en los últimos meses. Pensó en Elena y en cómo ella lo había acogido cuando no lo merecía. Pensó en Clara y en cómo aquella niña lo hacía sentir que podía ser mejor. Y pensó en la persona en que se estaba convirtiendo. Entonces Ricardo miró a Elena y dijo: mi corazón está diciendo que no quiero volver a aquel mundo. Pero mi cabeza está diciendo que soy un idiota por rechazar una oportunidad así. Elena sonrió gentilmente y colocó la mano sobre la de él. Dijo: Ricardo, pasaste meses reconstruyéndote. Aprendiste a valorar lo que realmente importa. Pero esta decisión solo puede ser tuya. No puedo decirte qué debes hacer. Solo puedo decir que voy a continuar aquí a tu lado, no importa el camino que elijas. Aquellas palabras tocaron a Ricardo profundamente. Por primera vez alguien estaba ofreciendo amor incondicional. No por lo que él tenía. No por lo que podría ofrecer. Sino simplemente porque ella creía en él. Ricardo pasó los próximos días en una lucha interna intensa. Rodrigo llamaba todos los días presionando por una respuesta. Decía que la oportunidad no quedaría abierta para siempre. Que otros candidatos estaban siendo considerados. Y que Ricardo estaba siendo tonto por dudar. Al mismo tiempo Ricardo comenzó a recibir mensajes de antiguas conexiones. Personas que lo habían abandonado ahora volvían interesadas. Querían saber si los rumores eran ciertos. Si realmente estaba volviendo al mercado. Si habría espacio para ellos en el nuevo emprendimiento. Era surreal ver cómo todos reaparecían tan pronto había la posibilidad de dinero involucrado nuevamente. Pero fue durante una tarde en el trabajo de limpieza que Ricardo tuvo la claridad que necesitaba. Estaba limpiando la oficina de una gran empresa cuando escuchó una conversación entre dos ejecutivos.
Uno de ellos se estaba quejando de una empleada de limpieza que había pedido salir más temprano porque el hijo estaba enfermo. El ejecutivo decía que aquellas personas no tenían compromiso, que eran fácilmente reemplazables, que no valían el salario que recibían. Ricardo sintió rabia, sintió repulsión, y de repente se dio cuenta de que él había sido exactamente como aquel ejecutivo. Había tratado a las personas como descartables. Había visto a seres humanos como piezas reemplazables. Y ahora que estaba del otro lado de la moneda entendía cuánto aquello era inhumano. Aquella noche Ricardo llamó a Rodrigo y rechazó la propuesta. Dijo que estaba agradecido por la oportunidad, pero que no estaba interesado en volver a aquel estilo de vida. Rodrigo se puso furioso. Dijo que Ricardo era un fracasado, que se iba a arrepentir, que nunca más tendría otra oportunidad así. Y colgó el teléfono. Ricardo sintió un peso enorme salir de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo había hecho una elección basada en valores y no en conveniencia. Había elegido ser fiel a quien se estaba convirtiendo en vez de volver a ser quien era. Cuando Ricardo le contó a Elena, ella no dijo mucho. Solo lo abrazó fuerte. Y en aquel abrazo Ricardo sintió algo que nunca había sentido en ninguna de las conquistas financieras de su vida. Sintió paz. Con la decisión tomada, Ricardo se sumergió de lleno en su nueva vida. Continuó trabajando en la empresa de limpieza, pero comenzó a buscar formas de crecer dentro de aquel ambiente. Se ofreció para capacitaciones. Ayudó a mejorar procesos. Y comenzó a ser reconocido por el equipo como alguien confiable y dedicado. Paralelamente, Ricardo comenzó a usar su conocimiento financiero de forma diferente. Ofreció consultoría gratuita para pequeños emprendedores del barrio donde Elena vivía. Ayudó a dueños de tiendas a organizar sus finanzas. Enseñó a jóvenes sobre inversiones básicas. Y encontró satisfacción genuina al ver personas creciendo. Elena y Ricardo se volvieron inseparables. Lo que comenzó como gratitud evolucionó a una amistad profunda y después a algo más. No apresuraron nada. Dejaron que los sentimientos crecieran naturalmente. Y cuando finalmente asumieron que estaban enamorados fue de la forma más simple y honesta posible. Clara adoraba tener a Ricardo cerca. Él la ayudaba con la tarea. Iba a las presentaciones de la escuela. Y estaba construyendo con aquella niña el tipo de conexión que nunca tuvo con nadie antes. Estaba aprendiendo lo que significaba familia de verdad. Pero la vida tenía una sorpresa más reservada para Ricardo. Y esta sería el giro que nadie esperaba. 2 años después, Ricardo era irreconocible. No físicamente, sino en esencia. Coordinaba un programa que ya había ayudado a decenas de personas a reconstruir sus vidas. Daba charlas en escuelas sobre humildad y redención. Y se había convertido en un ejemplo vivo de que nunca es tarde para cambiar. Ricardo y Elena se casaron en una ceremonia simple rodeados solo por personas que realmente importaban. Clara fue la damita de honor y no paraba de sonreír. Fue el día más feliz de la vida de Ricardo. No porque fuera lujoso, sino porque era verdadero. En una tarde tranquila, Ricardo estaba organizando papeles en su pequeña oficina cuando recibió una llamada inesperada. Era el abogado responsable de la investigación que había destruido su antigua empresa. Tenía noticias sorprendentes. Después de años de investigación, finalmente habían encontrado a Bruno, el contador que había desviado los fondos y armado el esquema que derribó a Ricardo. Bruno había sido arrestado y durante el proceso judicial quedó probado que Ricardo no tuvo involucramiento directo en los fraudes. Su error había sido confianza excesiva y negligencia administrativa, pero no crimen intencional. El abogado dijo que Ricardo podría demandar a Bruno y potencialmente recuperar parte significativa del dinero perdido. Podría hasta reconstruir su fortuna. Limpiar completamente su nombre en el mundo corporativo. Volver a ser quien era antes. Ricardo escuchó todo en silencio. Cuando el abogado terminó, agradeció por las informaciones y dijo que iba a pensar. Colgó el teléfono y se quedó sentado por un largo tiempo mirando por la ventana. Elena entró a la oficina algunos minutos después. Vio la expresión pensativa de él y preguntó qué había pasado. Ricardo contó todo. Y entonces la miró y dijo, ¿sabes qué es gracioso? Hace 3 años esta noticia habría sido la cosa más importante del mundo para mí. Habría sido mi salvación. Pero ahora no estoy seguro si esto importa.
Elena se sentó a su lado y sostuvo su mano. No dijo nada. Solo esperó a que él llegara a su propia conclusión. Y entonces Ricardo sonrió. Se dio cuenta de que el dinero podría volver o no. Su reputación pública podría ser restaurada o no. Pero nada de eso cambiaba en quien se había convertido. Nada de eso borraba las conexiones verdaderas que había construido. Y nada de eso era más valioso que el amor que había encontrado. Ricardo decidió demandar a Bruno no por venganza sino por justicia. Y decidió que si el dinero era recuperado usaría la mayor parte para expandir programas sociales y ayudar a personas que estaban pasando por lo mismo que él pasó. Meses después, cuando el proceso fue concluido, Ricardo recibió una compensación financiera significativa. No era todo lo que había perdido, pero era suficiente para tener seguridad. Invirtió parte en un fondo para la educación de Clara. Donó otra parte a instituciones de caridad. Y usó el resto para crear una fundación que ofrecía apoyo para personas que perdieron todo. 5 años después de aquella mañana en que Ricardo apareció quebrado y desesperado en la recepción del edificio, estaba de pie frente a una audiencia de jóvenes emprendedores. Había sido invitado para contar su historia, para hablar sobre fracaso, redención y nuevo comienzo. Ricardo miró a la audiencia y vio rostros curiosos. Algunos escépticos, algunos esperanzados. Y comenzó a hablar. Contó sobre el hombre arrogante que había sido. Sobre cómo trataba a las personas. Sobre cómo medía valor solo en dinero. No escondió nada. No intentó pintarse como víctima. Asumió total responsabilidad por quien había sido. Entonces contó sobre la caída. Sobre la desesperación. Sobre el momento en que se dio cuenta de que estaba completamente solo. Y sobre la mujer que había ignorado durante años y que fue la única persona que le tendió la mano. Ricardo vio lágrimas en los ojos de algunas personas de la audiencia. Vio a otros asintiendo con la cabeza como si reconocieran partes de la historia en sus propias vidas. Y cuando habló sobre elegir cambiar, sobre elegir ser mejor, sobre entender que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias sino en conexiones humanas, sintió que su mensaje estaba alcanzando corazones. Al final de la charla, una joven levantó la mano y preguntó, ¿si pudieras volver en el tiempo y evitar toda la caída, lo harías? Ricardo quedó en silencio por un momento. Miró al fondo del auditorio donde Elena estaba sentada con Clara al lado. Ellas le sonrieron. Y supo la respuesta. No. No cambiaría nada. Porque aquella caída me llevó a entender lo que realmente importa. Me llevó a convertirme en quien debería haber sido desde el inicio. Y me llevó hasta las personas que dan verdadero significado a mi vida. A veces necesitamos perder todo para finalmente encontrar lo que realmente vale la pena. La audiencia aplaudió. Pero para Ricardo el aplauso no importaba. Lo que importaba era que había logrado transformar su mayor tragedia en su mayor enseñanza. Y que ahora podía usar su historia para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Después de la charla, Ricardo, Elena y Clara fueron a casa. Era una casa simple en un barrio tranquilo. Nada parecido al ático que tenía antes. Pero estaba llena de amor. Llena de risas. Llena de vida verdadera. Aquella noche, mientras Clara dormía y Elena estaba a su lado leyendo un libro, Ricardo pensó en todo lo que había vivido. Pensó en las elecciones que hizo. En las personas que perdió. En las personas que ganó. Y sintió una gratitud profunda por cada momento, incluso los más dolorosos, porque todos lo trajeron hasta allí. Miró a Elena y dijo, gracias. Por haber visto algo en mí que ni yo veía. Por haber creído que podía ser mejor. Por haberme dado la oportunidad que no merecía. Elena cerró el libro y lo miró con aquellos ojos serenos que él había aprendido a amar tanto. Dijo, siempre tuviste eso dentro de ti, Ricardo. Solo necesitabas a alguien que te mostrara dónde buscar. Y estoy agradecida todos los días por haber sido esa persona. Se abrazaron. Y en aquel momento simple, en una casa simple, con una vida simple, Ricardo Tavares era más rico de lo que jamás había sido cuando tenía millones en el banco. Porque había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en personas que permanecen a tu lado en los peores momentos. En abrazos que curan. En sonrisas genuinas. En propósito que va más allá de la ganancia. En una mañana de septiembre, Ricardo estaba en su oficina de la fundación cuando la secretaria le informó que alguien pedía hablar con él.
Era Marcela la mujer que había bloqueado su número cuando perdió todo. Ricardo sintió un apretón en el pecho, pero decidió recibir la visita. Marcela entró visiblemente incómoda. Estaba bien vestida, pero su rostro mostraba señales de tensión. Se sentó y quedó en silencio por algunos segundos antes de hablar. Marcela dijo que había visto un reportaje sobre el trabajo de Ricardo. Dijo que quedó impresionada con su transformación. Y entonces con la voz temblorosa confesó que estaba pasando por dificultades. Su propia relación había terminado. Su trabajo estaba inestable. Y se sentía perdida. Dijo que no estaba allí pidiendo dinero. Estaba allí porque necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que era reconstruir la vida después de una caída. Y aun sabiendo que no merecía su atención después de cómo lo trató, esperaba que él pudiera al menos escuchar. Ricardo la escuchó con atención. No sintió rabia. No sintió satisfacción por verla vulnerable. Sintió solo compasión. Porque entendía que las personas lastiman a otras personas generalmente porque están lastimadas por dentro. Y que guardar rencor solo envenena a quien lo guarda. Cuando Marcela terminó de hablar, Ricardo dijo: «Te perdoné hace mucho tiempo. No porque lo merecieras, sino porque necesitaba seguir adelante. Y ahora voy a ayudarte no por obligación, sino porque aprendí que ayudar a otros es la única forma de dar sentido al sufrimiento que pasé». Recomendó a Marcela para el programa de la fundación. Ella participó por meses. Y así como Ricardo pasó por una transformación genuina. Eventualmente Marcela se convirtió en voluntaria de la propia fundación, usando su experiencia en marketing para ampliar el alcance de los proyectos. Este reencuentro enseñó a Ricardo una lección importante. Perdonar no significa olvidar o permitir que las personas vuelvan a lastimarlo. Perdonar significa liberar el peso del resentimiento y elegir responder con humanidad incluso cuando no está obligado a hacerlo. Ricardo fue invitado para escribir un libro sobre su jornada. Al principio dudó. No quería que las personas pensaran que se estaba vanagloriando o intentando hacerse la víctima. Pero Elena lo animó diciendo que su historia podría ayudar a miles de personas que estaban pasando por situaciones semejantes. Entonces Ricardo escribió. Dedicó un año entero para poner en papel no solo los hechos sino las emociones, los miedos, las dudas, los momentos de vergüenza profunda y los pequeños instantes de luz que lo mantuvieron siguiendo adelante. El libro se llamó Desde la cima al suelo y de vuelta a la vida. No fue un bestseller inmediato, pero encontró su público. Personas que habían perdido empleos, relaciones, salud o sueños se identificaban con la honestidad brutal de Ricardo. Y muchas escribían cartas contando cómo el libro les había dado coraje para continuar. Una de esas cartas vino de un hombre llamado Paulo. Era un ex ejecutivo que había perdido todo en un escándalo corporativo semejante al de Ricardo. Paulo estaba con pensamientos suicidas cuando encontró el libro en una biblioteca. Lo leyó en una noche y decidió dar una oportunidad más a la vida. Meses después, Paulo buscó la fundación de Ricardo y hoy trabaja como uno de los principales coordinadores del programa de mentoría. Historias como la de Paulo le recordaban a Ricardo constantemente porque había pasado por todo aquello. Cada vida transformada era una confirmación de que su sufrimiento no había sido en vano. Y de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Llegó el día en que Clara se graduó de la escuela secundaria. Había sido aceptada en una de las mejores universidades del país con beca integral. Durante el discurso de graduación pidió agradecer públicamente a dos personas, a su madre Elena por haber sido la mujer más fuerte y amorosa que conocía y a Ricardo por haberle mostrado que la familia no es solo sobre sangre sino sobre elección y compromiso. Ricardo lloró escuchando aquellas palabras. Pensó en cómo su vida podría haber sido diferente. Si no hubiera perdido todo, tal vez nunca habría conocido a Elena y Clara. Tal vez habría continuado siendo aquel hombre vacío y arrogante hasta el final. Tal vez nunca habría experimentado amor verdadero. Aquella noche después de la graduación los tres estaban en casa celebrando. Clara estaba emocionada hablando sobre sus planes para la universidad. Elena estaba feliz viendo a su hija tan radiante. Y Ricardo estaba allí absorbiendo cada segundo de aquel momento porque sabía el valor de cada instante compartido con personas que amaba. Clara miró a Ricardo y dijo, «¿Sabes que te considero mi padre de verdad, no? No importa que no tengamos la misma sangre. Elegiste estar aquí todos los días. Elegiste amarme.
Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Ricardo no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Clara fuerte y dijo: ser tu padre es el mayor honor de mi vida. Gracias por darme esta oportunidad. Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos. Pensaba en cómo 5 años atrás había tomado la decisión de ayudar a un hombre quebrado y cómo esa decisión había cambiado la vida de todos ellos. Nunca se arrepintió ni por un segundo, porque siempre creyó que todo ser humano merece una segunda oportunidad. Y Ricardo había probado que tenía razón. 10 años después de su caída, Ricardo estaba de pie en el mismo vestíbulo donde todo comenzó. El edificio había pasado por reformas, pero la esencia permanecía la misma. Y Elena todavía trabajaba allí en la recepción. Había rechazado varias ofertas para trabajar en otros lugares. Decía que aquel era su lugar. Ricardo había vuelto allí para una ocasión especial. La fundación estaba inaugurando una oficina en aquel edificio. Un espacio dedicado a atender personas de la región que necesitaban apoyo. Y Elena había sido fundamental para convencer a la administración del edificio de ceder el espacio. Durante la ceremonia de inauguración, Ricardo hizo un discurso. Habló sobre cómo 10 años antes había llegado allí completamente destruido. Habló sobre la mujer que ignoró durante años y que fue la única que le tendió la mano cuando más la necesitó. Y habló sobre cómo aquel gesto simple de humanidad había cambiado no solo su vida sino la vida de cientos de personas que fueron impactadas por la fundación. Ricardo miró a Elena, que estaba en la audiencia, y dijo: perdí todo para finalmente entender lo que realmente importa. Y la persona que me enseñó eso fue alguien que nunca valoré cuando debía. Hoy estoy agradecido por cada momento de sufrimiento porque todos ellos me trajeron hasta aquí. Me trajeron hasta esta vida que tiene significado real. Hasta estas personas que hacen que todo valga la pena. Las personas aplaudieron. Pero para Ricardo y Elena el momento más importante sucedió después, cuando todos ya se habían ido. Estaban solos en el vestíbulo exactamente donde todo comenzó. Elena miró a Ricardo y dijo: ¿te acuerdas del día en que apareciste aquí completamente perdido? Ricardo sonrió y respondió: ¿cómo podría olvidar? Fue el día en que mi vida de verdad comenzó. Elena sostuvo su mano y dijo: sabía que lo lograrías. Siempre supe que existía bondad dentro de ti. Solo necesitabas a alguien que creyera en eso hasta que tú mismo lo creyeras. Ricardo la atrajo hacia un abrazo. Y en aquel abrazo sintió todo lo que había conquistado. No en términos materiales, sino en términos humanos. Tenía una familia que amaba. Un propósito que lo llenaba. Una historia de redención que inspiraba a otros. Y una gratitud profunda por haber sido quebrado, porque sólo así logró reconstruirse de la forma correcta. Hoy, cuando Ricardo habla a grupos de personas sobre su jornada, siempre termina con la misma reflexión. Dice que la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender. A veces esas lecciones vienen a través del dolor. A veces vienen a través de la pérdida. Pero siempre vienen en el momento correcto. Dice que pasar por una caída no define quién eres. Lo que te define es cómo eliges levantarte. Si te levantas con amargura o con sabiduría. Si culpas al mundo o asumes responsabilidad. Si continúas siendo la misma persona o eliges transformarte. Ricardo siempre enfatiza que su historia no es sobre éxito financiero. No es sobre recuperar lo que perdió. Es sobre descubrir que estaba persiguiendo las cosas equivocadas desde el inicio. Y que necesitó perder todo lo que pensaba que importaba para finalmente encontrar lo que realmente importa. Habla sobre Elena no como la mujer que lo salvó, sino como la mujer que le enseñó a salvarse. Que mostró a través de su ejemplo lo que significa tener carácter, tener dignidad, tener compasión y tener el coraje de tender la mano a alguien que no lo merece pero lo necesita. Y Ricardo siempre termina sus charlas diciendo: quien realmente está a tu lado no es quien aplaude en la cima, sino quien sostiene tu mano en el silencio. Quien te ama en tus peores momentos. Quien cree en ti cuando tú mismo ya no crees. Esas son las personas que definen el valor real de tu vida. Y si tienes al menos una persona así, eres más rico que cualquier millonario del mundo. Este mensaje resuena profundamente con todos los que lo escuchan. Porque todos en algún momento de la vida pasan por caídas. Todos enfrentan momentos donde parecen estar completamente solos. Y todos necesitan ser recordados de que existe esperanza.
de que existe redención y de que nunca es tarde para cambiar. 15 años después de aquella mañana decisiva, Ricardo, Elena y Clara, ahora una joven adulta graduada y trabajando en la propia fundación, estaban reunidos para una cena especial. Era el cumpleaños de Elena. Cumplía 50 años. La mesa estaba simple pero bonita. Comida casera hecha con cariño. Velas encendidas. Y la presencia de las personas más importantes. Ricardo había preparado una sorpresa. Había reunido testimonios en vídeo de todas las personas que fueron impactadas por la fundación a lo largo de los años. Decenas de rostros aparecían en la pantalla contando cómo sus vidas cambiaron, cómo encontraron esperanza nuevamente, cómo aprendieron a reconstruir. Y todos terminaban sus testimonios diciendo lo mismo: gracias Ricardo, gracias Elena, salvaron mi vida. Elena miró todo con lágrimas corriendo por el rostro. Nunca se había dado cuenta del tamaño del impacto que aquel gesto simple de ayudar a un hombre quebrado había causado. Como aquel momento de compasión se había multiplicado en cientos de otras vidas transformadas. Cuando el vídeo terminó, Ricardo sostuvo las manos de Elena y dijo: pasé años pensando que construir un imperio financiero era mi propósito. Pero mi verdadero propósito siempre fue esto: amarte, ser padre para Clara, ayudar a personas a levantarse. Y nada de esto habría sucedido si no hubieras visto algo en mí que nadie más vio. Si no hubieras elegido tender la mano cuando habría sido más fácil dar la espalda. Elena sonrió a través de las lágrimas y dijo: no hice nada extraordinario, Ricardo. Solo te traté como todo ser humano merece ser tratado. Con dignidad. Con respeto. Con la creencia de que todos podemos ser mejores de lo que somos hoy. Clara, que estaba escuchando todo, dijo: ustedes dos me enseñaron la cosa más importante que alguien puede aprender. Que el amor verdadero no es sobre grandes gestos románticos. Es sobre elegir quedarse. Es sobre creer en el potencial del otro. Es sobre construir algo real juntos día tras día. Y voy a llevar esto conmigo para siempre. Los tres se abrazaron. Y en aquel abrazo estaba contenida toda la jornada. Todo el sufrimiento. Toda la transformación. Toda la gratitud. Todo lo que realmente importaba en la vida. La historia de Ricardo y Elena no es solo sobre un millonario que perdió todo. Es sobre orgullo y humildad. Sobre juicio y compasión. Sobre apariencia y esencia. Sobre lo que realmente define el valor de una vida. Ricardo aprendió de la forma más dolorosa posible que la riqueza material es temporaria. Que el estatus social es frágil. Que las amistades basadas en interés son ilusorias. Pero también aprendió que la bondad genuina es eterna, que el amor incondicional transforma, y que el propósito verdadero trae una satisfacción que ningún dinero puede comprar. Elena, por su parte, demostró que la fuerza no está en nunca caer, sino en siempre levantarse, que la dignidad no depende de cuenta bancaria, y que la mayor riqueza que alguien puede tener es la capacidad de tender la mano a otro ser humano sin esperar nada a cambio. La lección que queda para todos los que conocen esta historia es simple pero profunda. Quien realmente está a tu lado no es quien aplaude en la cima, sino quien sostiene tu mano en el silencio. Valora a esas personas. Sé esa persona. Porque al final de la vida, cuando mires hacia atrás, lo que importará no es cuánto dinero acumulaste, sino cuántas vidas tocaste. No es el tamaño de tu casa, sino el tamaño de tu corazón. No es cuántas personas te conocían, sino cuántas personas realmente te amaban. Y si tienes al menos una persona que eligió quedarse a tu lado en tus peores momentos, ya eres más rico de lo que imaginas.